que dice el principio existen órganos pareados, sí, efectivamente, sí existen órganos pareados, como mencionados compañera, los pulmones o los riñones, pero hay órganos que no son pareados, o sea, no tenemos dos estómagos, ¿o sí? ¿O sí tenemos dos No, estómagos? Uno a cada no, lado, profe. No, pues No, no. profe. Profesor. Tampoco tenemos dos hígados, ¿o sí? no. Tampoco. Entonces, no se cumple al 100% este, este principio en cuanto a lo dicho de órganos pareados. Ajá, pero sí, es un hecho que sí podemos dividir al animal en dos partes. Entonces, yo no diría que iguales, yo diría que similares, porque también hay una diferencia, también va a haber una diferencia, aunque sean órganos pares, también va a haber una diferencia fisiológica. Ajá. Entonces van a ser similares. Y bueno, pues como lo marca este principio, pues lo cumplen todos los mamíferos independientemente de la especie, la raza o lo que sea. ¿Sí? A ver, otro que no prende su cámara. Carla Paola. ¿Está o no está? Ya había aprendido, se me cayó el... Bueno, el segundo principio, ¿qué nos dice? Lamerismo. Es el que rige la homología serial, es decir, segmental, y es el que, es el que rige la homología serial, es decir, órganos o estructuras colocadas según una serie longitudinal. Ajá. ¿Qué más? Fue todo lo que encontré. Ay, compañera, pues a dónde buscó? Porque el Season trae un bueno, lo que pasa es que no les gusta escribir ni leer. A ver, ¿quién lo quiere completar? Yo, profe, Adelante. es el que rige la homología serial. Esto es órganos o estructuras colocadas según una serie longitudinal. Estas estructuras vienen como ejemplo las vértebras, costillas, los miembros torácicos y pélvicos. Reciben el nombre de homodinámicas que se encuentran en una sucesión craneocaudal en segmentos similares del cuerpo. Bien. Angélica Nayeli, que también levantó la mano. Era lo mismo, profe. Bueno, ¿Lo era mismo? un poco más corto, pero iba en lo mismo. Bueno, entonces, a ver, a usted le toca explicarlo. ¿Cómo explicaría usted este principio? Pues no sé, que en sí solamente consiste en las repeticiones, ya sea, no sé, a lo largo del eje, o bueno, consiste en las repeticiones a intervalos, ya sea de las costillas o la tráquea. No, profe, no sé cómo explicarlo. Solamente sé que son repeticiones a lo largo, ya sea en las costillas o en las tráquea. Algo así entendí. Bueno, aquí nos habla de la homología serial y nos dice que las estructuras tienen tienen una alineación de craneal a caudal, ¿sí? Y como ejemplo más claro ponen las vértebras, que como podemos ver aquí van de la parte más craneal ahorita vamos a decirlo así, de la parte delantera del animal hasta la parte, hasta la última parte de la cola, ¿sí? Entonces ahí vemos esa serie de segmentos que van uno tras otro en lo que es
la columna. En las costillas, pues es obviamente lo mismo, y también aquí en los miembros torácicos y pelvianos. Ajá. Sin excluir la cabeza, que también pues, representa el segmento más, como lo voy a repetir, vamos a mencionarlo ahorita, sí, el segmento anterior de lo que sería el animal. Ajá. Entonces, se refiere a este principio, y como tal, pues lo cumplen todos los mamíferos. Ajá. Todos los mamíferos domésticos. El siguiente, ¿cuál sería? Tubulación. A ver. Bueno, ¿quién Bueno, quiere? lo que yo encontré dice que este solamente determina la presencia de un tubo dorsal o vertebral en el cuerpo, pues, de los vertebrados. Ajá, ¿alguien más? Yo, profe, permítame. Adelante. Determina la presencia de un tubo dorsal y un tubo ventral. El tubo dorsal es de la médula espinal y el tubo vertebral del aparatito digestivo en el cuerpo del vertebrado. Perdón, el tubo ventral, ¿no? Ajá. En la columna vertebral emerge el tubo dorsal o tubo neural, que contiene el sistema nervioso, y en el tubo ventral se presenta el tubo visceral largo y ancho. Ajá. Bueno, en este principio nos indica que que el organismo está conformado por dos tubos que son perfectamente distinguibles, ya que uno, el más dorsal, que está representado por lo que sería la columna vertebral, ajá, corre por ese conducto que se hace por la unión de estas vértebras. Por ese conducto corre la médula espinal, forma un tubo donde corre la médula espinal, y entonces se vendría siendo el tubo dorsal. Y el tubo ventral, pues es el resto del cuerpo, lo que vienen siendo las cavidades celómicas, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, ¿sí? En donde están contenidas las vísceras, entendiendo como vísceras todo órgano que está dentro de una cavidad. Ajá. Y entonces aquí pues hay que considerar a lo que son los pulmones, el corazón, en lo que es la cavidad torácica, y la cavidad abdominal, pues el estómago, intestinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esos dos tubos tenemos nosotros, o están contemplados estos órganos, y son dos tubos que se empiezan a formar desde el inicio de la formación del individuo, cuando apenas es un cúmulo de células aplanado, ¿sí? Estos tubos se empiezan ya a formar desde ese tiempo y permanecen en el animal adulto. Entonces, esto vendría siendo el principio de tubulación, además de que también, si vemos, o si contemplamos las vísceras también, las vísceras también tienen una configuración tubular, ¿sí? El intestino delgado, el intestino grueso y otros órganos finalmente tienen esa estructura tubular. Ajá. A eso se refiere el principio de tubulación, y esto pues, también lo podemos aplicar a todos los mamíferos. Y finalmente el de esta estratificación. ¿Quién lo quiere comentar? Yo lo comento. Adelante. Es la clasificación de las capas epitélicas en un tejido animal. Esto quiere decir que a partir se podría decir que de un tejido de la epidermis se empieza a describir cada capa que tiene. Y ya. Ok. Naila levantó la mano. Soy la que hablé. Perdón. Es que no la veo aquí en el cuadro. Ok, ¿alguien más?
También decía que gobierna la disposición de los órganos y sus partes en capas, que son Ajá. las de ectodermo, mesodermo y endodermo. También decía Ok. que se forman en los primeros estadios del desarrollo. Exactamente. Efectivamente, este principio, igual que el de tubulación, nos dice que el organismo está formado por capas y esto se da desde la etapa blastodérmica que acaban de comentar, las placas o las capas blastodérmicas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Que son los que van a dar lugar, cada una de estas estructuras, cada una de estas capas que se forman en el embrión, en formación, van a dar lugar a todos los órganos que conocemos en el adulto. Ajá. Por ejemplo, el sistema nervioso está formado por el ectodermo, que, bueno, ya durante el desarrollo se convierte en un neuroectodermo. Ajá, pero es parte este sistema nervioso central va a ser parte o el sistema nervioso va a ser parte de este ectodermo, ¿sí? El mesodermo, pues, va a dar lugar a la formación de los huesos y los músculos, por ejemplo, y así nos podemos seguir, ajá, explicando de qué manera se están formando o se forman estos órganos conforme se va desarrollando el embrión, ¿sí? Pero bueno, ahí comienza y termina cuando el animal sale o nace. Ajá, pero aún ahí se sigue conservando esta estratificación porque podemos ver que si nosotros incidimos sobre el cuerpo del animal, vamos a ver que tiene una capa de piel, después viene una capa de músculo o dos capas de músculo que son los superficiales y los profundos, ¿sí? Y si vemos más internamente, pues podemos encontrar los huesos y aún así los huesos están formados por capas, ¿sí? Hay una capa de periósteo, hay una capa de hueso compacto y ya hay una capa de endósteo. Entonces sigue conservando esa estratificación en todo el cuerpo y en todos los órganos del animal. Sobre todo también lo podemos ver en las vísceras. Las vísceras tienen una capa externa serosa, una capa media muscular y una capa interna mucosa, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, este principio, pues, igualmente se cumple en todos los mamíferos. Y esos serían los principios morfológicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, ¿podría repetir cómo había dicho que era el metamerismo? Es que no lo noté todo. Por favor, que no me quedó suficiente. Compañera, ¿que no hizo su tarea? Sí, pero dijo algo que no anoté, por eso le pregunto. Pero sí hizo su tarea y está todo. Bueno, el metamerismo, ya les había yo explicado profe, que rige la homología serial, ¿sí? Esto es que vamos a encontrar estructuras que van de la parte más craneal o más, les voy a repetir, vamos a mencionarlo así, porque ahorita vamos a ver algo de nomenclatura. Viene de la parte delantera del animal hasta la parte trasera del animal. En este caso, ponía de ejemplo la columna vertebral que empieza eh, atrás de la cabeza, perdón, y termina hasta el último hueso de la cola. Las costillas también van en esa sucesión. La cabeza es la parte más delantera del individuo y también los miembros, el miembro torácico y el miembro pelviano están en esa misma secuencia. Sí, los miembros torácicos son craneales con respecto a los miembros pelvianos que van a ser caudales. Sí, compañera. Sí, profe. ¿Seguro?
Bueno, ¿alguien más? Sí. Yo, profesor, tenía dos dudas porque comentó lo de la cavidad celómica y lo del blastodermo. ¿Y eso qué es? Bueno, cavidades celómicas. Vamos a tener una clase de lo que son las cavidades celómicas y de lo que son las vísceras. Pero adelantando un poquito nada más lo que le puedo decir acerca de las cavidades celómicas, son la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. A eso me refiero cuando hablo de cavidades celómicas. Ajá. Ya después, ya cuando veamos ese punto, ya se va a explicar con mayor detalle, ¿no? No quiero adelantar nada ahorita. Bueno, es lo de pleura, pericardio y peritoneo, ¿no? Bueno, esas son las membranas serosas que podemos encontrar en estas cavidades. Ajá, Bueno. pero lo vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver con mayor detalle en cuando veamos el tema de esplagnología. Ahí vemos eso. Sí, profesor. Gracias. Bueno, si no hay más, vamos a pasar a ver una parte muy importante de la anatomía. La anatomía veterinaria, que es un documento oficial internacional, ¿sí? Que rige los nombres que llevan, los nombres oficiales que deben llevar cada uno de los órganos, pero también nos habla acerca de lo que son los planos corporales y los términos de situación y dirección, porque cuando veíamos la definición de anatomía, decíamos que, ok, vamos a ver la forma, la forma, la estructura, la forma, pero sobre todo la disposición de los órganos en el organismo animal. Esto es que los tenemos que ubicar en su sitio, tenemos que dar la dirección, ¿sí? Porque si yo les digo, no, pues yo vivo acá por Texcoco, no, pues sí, pues que a todo dar, ¿no? Pero Texcoco es grande. Ya no se diga el distrito. Ajá. Entonces, para que realmente me ubiquen, pues yo les tengo que dar la dirección correcta de dónde vivo para que puedan llegar. Si no, pues pueden recorrer todo Texcoco y a lo mejor ni me encuentran. Ajá. Así mismo sucede con los órganos. Tenemos que darles una posición en el cuerpo del animal y tenemos que ubicarlos. Y esta ubicación, pues, implica que nosotros utilicemos los términos adecuados en anatomía veterinaria para ubicarlos. ¿Y por qué me refiero a la anatomía veterinaria? Porque por muchos años se estuvo utilizando la nomenclatura humana. Ajá. Entonces, en la nomenclatura humana se utiliza mucho superior, inferior, anterior, posterior, ¿sí? Pero por ahí a alguien se le ocurrió que pues esa no es la posición de los animales, ¿sí? Porque nosotros andamos en dos patas y estamos erguidos. Entonces, bueno, sí lo podemos aplicar, estos términos sí los podemos aplicar, pero los animales caminan en cuatro patas, ¿sí? Y no es la misma posición del hombre, ¿no? Ajá, y ahorita me acordé por ahí en Facebook, me acordé de que en un corral pasa un chivo caminando en dos patas y negro y dice el cuate no sé si correr o ponerme a rezar, ¿no?
Sí, pero normalmente la posición que toman los mamíferos es en 4 patas. Sí, entonces, por lo tanto, no podemos utilizar la misma nomenclatura que se utiliza en anatomía humana. Y por eso aparece este documento, sí, por ahí de los años 60 aparece, precisamente para normar esta nomenclatura en lo que es nuestra materia, para desligarnos de lo que es la anatomía humana. En cierta medida, porque hay muchos nombres que se siguen repitiendo, ¿no? O sea, no cambian mucho. O sea, el húmero sigue siendo húmero en los animales y en nosotros también, que somos animales, pero sigue siendo la misma referencia, ¿no? O sea, no, ahí en ese sentido no hay ningún cambio. Pero sí, en cuanto a dar la dirección o la posición de los órganos, sí tenemos que ser muy precisos, y se utilizan otros términos que sí cambian un poquito de lo que es la anatomía humana. Entonces, les decía yo que desde los 60, aquí es desde el 68, se forma un comité, precisamente por lo que les acabo de comentar, sí, para reunir y seleccionar una lista de nombres anatómicos apropiados, hacerlos oficiales, para que se utilice de manera internacional, ¿sí? Para que se estandarice a nivel mundial los nombres de las estructuras que conforman a los animales. Ajá, para que no se preste a que por región o por país les den los nombres que se les antoje, porque si no sería una pachanga. Imagínense nada más, ¿no? O sea, lo que llamamos aquí el fémur, a lo mejor en otro lado le pueden decir, no sé, de otra manera, y entonces eso tiende a confundir a la gente. Entonces, por eso se formó este comité y por eso salió este documento. Aquí en nuestro país se presentó en 1971. Ajá. Yo estaba chamaco todavía en 1971. Disculpe, profesor, ¿Qué pasó? es que ya no se ve la pantalla. ¿Ya no la ve nadie? No, Sí sí se se ve. ve. Profesor. Sí se ve, Se profe. ve, Se ve. Profe. Se ve, se ve. Creo que Ay, el problema, profe, lo tiene usted, compañero. profe, ¿me puedo salir y volver a entrar? Es Claro no que veo nada. sí, claro que sí. Gracias. Entonces se presentó en la Ciudad de México en 1971. Sí, aquí en nuestro país. Y desde entonces se maneja. La última revisión, bueno, de la que se tiene noticias en 2003, en Knoxville. Sinceramente no me he metido a averiguar si ha habido otra revisión, pero yo creo que no, porque si no ya por ahí alguno de mis compañeros me hubiera avisado, de los conocidos. Y bueno, esta vez la última revisión de la que yo tengo datos, del 2003, y se hizo en Knoxville, Texas. Bueno, para elaborar este documento, primero se tuvieron que poner de acuerdo en algunas cosas, y entonces dieron lineamientos para empezar a nombrar las estructuras, ¿sí? Entonces, como dice ahí, se siguieron 7 lineamientos en el comité para la compilación de la nomenclatura oficial. Y dentro de estos lineamientos está que con excepción de un número limitado de casos, cada concepto anatómico deberá ser designado con un solo término.
¿sí? De por sí es difícil aprenderse los nombres de tantas estructuras. Ahora imagínense que tengan nombre y apellido, ¿no? Sería así como que más complicado. Entonces, como dice ahí, un número limitado de casos tienen esta característica, pero los demás, el resto, pues únicamente son denominados de una forma. Ajá. Bueno, cada término deberá estar en latín en la lista oficial. Sí, si nosotros revisamos la nómina, pues todos los nombres que se dan están en latín. Sí, pero dan la opción de que cada país tendrá la libertad de traducirlos a sus respectivos idiomas. Y por un lado, qué bueno, porque pues no todos sabemos latín, y si fuera un requisito aprender latín para enseñar anatomía, pues parecería que más que clase estaríamos dando misa dominical. Ajá. Entonces, pues aunque están en latín en la nómina, nosotros podemos traducirlos al idioma, por ejemplo, aquí en nuestro país en español, ¿no? Ya en otros lados, en Estados Unidos en inglés, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero como siendo el latín un lenguaje universal y siendo este documento una nomenclatura internacional, pues por eso es que se escogió el latín. Tres, cada término deberá ser lo más corto y sencillo posible, ¿sí? Por esta misma característica que les acabo de mencionar, que son muchos los logros que hay que aprenderse. Entonces, pues ahora sí que entre más cortos y sencillos, pues facilita de alguna manera el aprendérselos de memoria, porque pues es de memoria. Los términos deberán ser fáciles de recordar y tendrán sobre todo valor instructivo y descriptivo. Bueno, eso no muchas veces se cumple, pero en fin, es un lineamiento que tomaron en cuenta. Las estructuras que topográficamente tienen una relación íntima deberán de tener los nombres similares. Esto es muy acertado porque hay estructuras que se encuentran muy relacionadas entre sí. Ajá. Por ejemplo, en el caso del fémur, en el hueso fémur, en la parte medial de este hueso, corre una arteria, ¿sí? Entonces, para no tener tantas broncas, bueno, pues si corre paralelo al hueso femoral, pues va a ser la arteria femoral, ¿no? Porque tienen esa relación topográfica anatómica, ¿sí? Y es por eso que a eso se refiere este punto. Los adjetivos diferenciales serán por lo general opuestos, tales como mayor, menor. Si hay un mayor, debe de haber un menor. Si hay superficial, debe de haber un profundo. Si existe un anterior, debe estar un posterior. Si hay un superior, debe haber un inferior, etcétera, etcétera. A eso se refiere al aplicar estos adjetivos. Y el séptimo, que dice, no deberán usarse términos derivados de nombres propios. ¿Sí? En anatomía humana era muy común decir, por ejemplo, trompas de falopio. ¿Por qué trompas de falopio? Pues porque Falopio las describió. Entonces, como fue el primero en describirlas, pues le ponemos trompas de falopio, ¿no? Entonces, eso desaparece aquí en anatomía veterinaria. Ya no son trompas de falopio, son trompas uterinas. Ajá. Por ejemplo, el círculo arterioso cerebral, que está en la base del cerebro, se conocía como círculo arterioso de Willis.
porque Willis lo describió. Entonces dijeron, no, pues Willis se va a la goma. Se conoce como círculo arterioso cerebral y se acabó. Ajá. A eso se refiere, a eso se refieren los epónimos, a esas. Entonces, esos fueron los 7 lineamientos que tomaron en cuenta para darle, para nombrar y para describir estos términos. No sé si hay preguntas o dudas, compañeros, acerca de esto. Parece que no, profesor. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Después de esta pequeña introducción para que sepan lo que es la nómina anatómica, de hecho la pueden bajar en internet está. Ajá. Sin mayor problema. Así también se encuentran otros libros. El CISON también está en línea. Y otros libros más de anatomía que también se pueden bajar. Afortunadamente, lo pueden bajar sin ninguna dificultad. Aquí, bueno, en el caso de la nómina anatómica, no esperen ver no es una nómina anatómica ilustrada, ¿no? Simple y sencillamente nada más vienen los nombres en una lista sin mayor descripción, ¿eh? Nada más es para saber los nombres de las estructuras, pero no viene nada ilustrado, ¿no? No esperen ver nada ilustrado, son los puros nombres nada más. Bueno, como no hay preguntas o dudas, uno de los primeros temas que trata la nómina anatómica son los planos corporales y los términos de situación y dirección. Es lo primerito con lo que nos vamos a encontrar. Ajá. Pero también igual no piensen que viene una descripción de todo esto, ¿no? Nada más vienen los nombres, pero no viene una descripción, o sea, no viene una explicación de lo que se trata. Ajá. Entonces, pues es nuestro trabajo dar explicación a lo que serían estos planos corporales y estos términos de situación y dirección. Bueno, entonces lo primero son los planos corporales. Lo primerito que vamos a ver son los planos corporales. Y lo primero que hay que conocer, porque los conceptos son importantes tenerlos claros. Si no tenemos claro un concepto, podemos llegar a confundirnos, ¿sí? Y caemos en eso de que yo creo, yo pienso, me dijeron, no estoy seguro, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las materias es importante tener claros bien los conceptos, porque si no, luego tendemos a confundirnos un poquito, ¿sí? Y entonces, en ese sentido tenemos que ver primero lo que sería un plano, ¿sí? Y si nosotros queremos dar la definición de un plano, ¿quién me puede decir qué es o qué concepto tiene de plano? Alguien que tenga... Quizás se podría decir que es como una vista específica de un objeto en particular. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si estamos viendo una persona no sé, desde atrás, desde la espalda, el plano que tenemos es trasero, ¿no? Es desde nuestra ¿Cómo, perspectiva. compañero, que le está viendo el trasero? ¿Qué ¡No! pasó? Ah, ya ven, y luego nos acusan a nosotros. ¿Cómo que le está viendo el trasero, compañero? A ver, explíqueme eso. No,
me refería a la parte que la estamos viendo desde atrás, no que le estamos viendo el trasero. Aquí Es se como respeta. decir el plano medial. El Sí. plano medial sería de un animal o de, por ejemplo, de una vaca. El plano medial sería esto. El pecho. No, a ver, Para que espérame. La parte no sería el pecho, sino sería más abajito. Queremos aclarar lo que es un plano. A ver, Seila. Para mí sería una superficie que tiene las mismas proporciones en todos sus lados. Ajá. Como por ejemplo. Pues como un cuadrado, que todos sus lados son iguales. ¿Y un rectángulo? No, un rectángulo no podría ser, ¿o sí? No, pues no sé, usted dígame, usted está definiendo el concepto. Pues si lo vemos desde arriba, o sea, desde una perspectiva de arriba, sí sería un plano. Bueno, a ver quién más. Por ahí alguien más levantó la mano, pero no los alcanzo a ver. Yo, profesor. A ver, dígame. ¿Sabe por qué se apagó mi cámara? Pues un plano puede ser como una especie de guía, ¿no? Para marcar algo, una estructura topográfica, ¿no? Cómo está una estructura y saber cómo guiarnos para encontrar cierta parte específica. Por ahí va, pero todavía no queda claro. ¿Quién más quiere? Yo, profe. Yo creo que es una descripción gráfica y o visual de un área en específico. Bueno, con delimitaciones específicas que te explica unas ciertas cosas. Bueno, que te explica, que te muestra unas ciertas cosas en específico. Bueno, a ver, Yadira, aquí pone en el chat que es un dibujo que nos representa cómo es un lugar. A ver cómo nos explica eso, Yadira. A lo mejor por eso escribe, porque no tiene audio. Pero bueno, eso es lo que nos dice Yadira. Lisbeth, desde aquí la estoy viendo. A ver, díganos, ¿qué es un plano? Bueno, para mí un plano es un lugar, o bueno, es una imagen, o es una forma o figura sin volumen. Bueno. ¿Quién más, compañeros? A ver. Yo, profe, para mí un plano es una representación gráfica que está en segunda dimensión y especifica las distintas partes de un objeto, o en este caso en una persona, que sería identificar las partes con su detalladas con nombre y todo, de cómo está estructurado. Bueno, entonces, como ven, si le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno va a tener su concepto de plano, ¿sí? Entonces tenemos que estandarizar ese concepto para que quede claro en todos y sepamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Si yo les pregunto, si estuviéramos en clase presencial, siempre les pregunto, bueno, tenemos enfrente el pizarrón, ¿sí? ¿Eso podríamos considerarlo un plano? Sí, profesor, como superficie. Es una superficie plana. Claro que sí. Podríamos considerarlo podríamos considerarlo un plano, porque además de que es una representación, no tiene que ser cuadrada exactamente, porque es rectangular. Es una representación física. Ajá. Nosotros fácilmente podemos poner dos puntos en cualquier parte del pizarrón y los podemos unir por medio de una línea recta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, compañeros? Sí. Sí. Ajá. Entonces el término plano lo podríamos definir como una superficie que puede ser
real, en este caso el pizarrón, o imaginaria, no necesariamente tiene que estar representado físicamente, ¿sí? Entonces puede ser una superficie real o imaginaria en la cual nosotros podemos unir dos puntos por medio de una línea recta. ¿Sí? Y ese podría ser el concepto así muy general de lo que es de lo que es un plano. Ajá. Y les vuelvo a repetir, lo que buscamos con esto es estandarizar el concepto, ¿sí? Para que todos nos llevemos ese concepto y no tengamos lo que les decía es que yo creo, yo pienso, me dijeron, me imagino, ¿no? Pues ya tenemos ahí más o menos claro, o si hay algún problema, díganmelo y lo explicamos. Pero creo que está más o menos claro lo que vendría siendo un plano, al menos cómo se maneja en anatomía. ¿Sí está claro el término plano? Sí, profesor. Bien. Ok, ese plano. Entonces, el primer plano corporal se conoce como plano mediano. ¿Sí? Que si lo vemos en el cuerpo del animal, sí, vendría siendo este. Ese plano, pues obviamente es imaginario. Sí, este se conoce como plano mediano. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues como una línea imaginaria que divide al cuerpo en dos partes iguales, ¿no? Bueno, no, ahí como que hace un poquito de ruido dos partes iguales porque eso lo aplicamos en el... Es como un plano zigomórfico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Con dos partes simétricas. Como un eje longitudinal que divide el cuerpo en dos partes similares. Vamos a darle la vuelta un poquito a lo que menciona. El plano mediano, sí, como lo vemos aquí, va a ser aquel que divide al animal en su eje longitudinal. No el eje longitudinal divide al animal, no. El plano mediano divide al animal en su eje longitudinal. A ver, ¿quién está alzando la mano por ahí? Bueno, tenía una duda, si el plano mediano también es, bueno, yo conozco que era el plano sagital, ¿sí pertenece al mismo? Ahorita vamos a explicar lo que es el plano sagital. Okay. Ahorita estamos en el plano mediano. ¿Quién más? Porque hay tres. Adelante. Pues se puede decir que corta al animal longitudinalmente y a través de las vértebras, ¿no? De la columna. Bueno, ya con el hecho de decir que divide al animal en su eje longitudinal, queda implícito que divide al animal en la columna vertebral. O sea, de eso no hay tanto problema. Sí, pero de todos modos está bien. ¿Quién más? Había 3 personas levantando la mano ya. Bueno, entonces este plano mediano, sí, les decía yo que es aquel que divide al eje longitudinal del animal en dos partes, pero para no entrar en el terreno de los principios morfológicos, ¿sí? Vamos a decir que divide al animal en dos partes, efectivamente, pero una izquierda y otra derecha, nada más, ¿sí?
que si hay simetría bilateral, que si no lo hay, que eso no nos interesa. Nos interesa nada más que ese plano divida al animal en dos partes, una derecha y una izquierda, y se acabó. En su eje longitudinal. Téngalo muy presente porque es un plano que nos va a servir de referencia para muchos otros, sobre todo para los términos de situación y dirección. ¿Sí? Entonces, ese vendría siendo el plano mediano. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, lo que decía su compañera, el plano sagital. Bueno, en este caso, déjenme ver si hoy no está. ¿Por qué no está? En este caso, el plano sagital no lo tengo, no está representado, pero visto de frente el animal, esta línea que vemos aquí, sí queda claro que es el plano mediano, ¿sí? ¿Sí ven mi cursor? Sí, profe. La manita. Entonces, este que vemos aquí como una raya, representa el plano mediano, pero visto de frente. ¿Sí? Visto de frente, por eso se ve nada más una línea, porque aquí nada más manejamos dos dimensiones en estas diapositivas, ¿no? Por eso se ve así. Entonces, un plano sagital, digamos, no es un plano sagital, pero vamos a tomarlo como ejemplo, ¿sí? Que viniera desde acá también, desde arriba hasta abajo del animal, o más acá, aquí, o acá. Ese vendría siendo el plano sagital. Entonces, el plano sagital, pues podemos ver que es aquel que es paralelo al plano mediano. Ajá, podemos trazarlo aquí. Y ese vendría siendo el plano sagital. Ajá. Sí, compañera, que comentó esto del plano sagital. Sí, profesor. Ese vendría siendo el plano sagital. Entonces, el plano sagital es paralelo al plano mediano. Después viene el plano transverso, ese sí está aquí. Este vendría siendo el plano transverso. ¿Cómo lo podríamos definir este plano transverso? A ver, hay muchos que apagaron su cámara ya. La prenden, no lo saco. ¿Cómo podríamos definir ese plano transverso? Como una línea que divide al animal en una parte delantera y una trasera. No, no es una línea, no es una línea. Sería, Acuérdense que es un plano. Ajá, un plano. Y sería un aparte, plano transversal que perpendicular al eje longitudinal, un eje longitudinal. Pero ahí hay que ponerse de acuerdo. ¿Es transversal o es perpendicular? No, transversal dije, a un eje longitudinal. Ok. Aquí entramos en un punto de controversia, porque podemos decir que y de hecho algunos libros lo definen así, no es correcto, pero lo definen así, y no es por culpa del autor, sino que simple y sencillamente el traductor se le hace más sencillo y así lo hace, pero nos confunde. ¿Sí? Entonces dice que es aquel que divide al animal en una parte craneal y en una parte caudal. O sea, visto así, dice uno, pues es muy sencillo, ¿no? Sí, entonces
si nosotros vemos este plano, entonces lo que está todo lo que va hacia la cabeza del animal, pues va a ser craneal, y todo lo que va hacia la cola va a ser caudal a partir de este eje, de este plano que nos está marcando aquí la figura, ¿sí? Pero ¿qué sucede si lo ponemos más acá? A ver, Alberto, Enrique. Pues es que ahí ya se utilizaría otro marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que la tráquea es craneal al corazón. Ok, pero entonces si aquí pongo este plano, sigue siendo plano transversal y está en el cuello. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y acá en el miembro, por ejemplo, ve, acá también sigue siendo plano transversal. Dependiendo del área de la que queremos estudiar. Es ahí donde les digo que viene el punto de controversia. Entonces, para no meternos en Honduras y en problemas para definir este plano, sí, vamos a decir que este plano es perpendicular al plano mediano. ¿Sí? Y entonces nosotros al mencionar esto lo podemos mover para donde queramos, sin meternos en el problema de que si es lo que está para atrás es caudal, lo que está adelante es craneal. Ya no nos metemos en esos problemas, simple y sencillamente decimos que es perpendicular al plano mediano. ¿Sí? Acá en el miembro también vemos un plano transverso, pero ya no se toma como eje de referencia o como punto de referencia el plano mediano. Aquí se toma como punto de referencia el eje de sustentación del miembro, nada más. Sí, el eje de sustentación es una línea que va que parte del eje longitudinal del miembro y que divide, que termina en los dedos del animal, ¿sí? Y nada más lo aplicamos en animales que tienen 2 o más dedos, porque el caballo pues no entraría ahí, no tendría ese eje de sustentación como referencia, ¿sí? Entonces con eso ya no nos metemos en tantos problemas, ¿sí? Y creo que no llegamos a confundirnos tanto, porque entonces ya podríamos mover este plano para donde nosotros queramos, sin decir que lo que va hacia atrás es caudal y lo que va hacia adelante es craneal. Simple y sencillamente es perpendicular al plano mediano y se acabó. Y lo movemos para donde queramos. ¿Sí? ¿Bien, compañeros, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, después viene el plano dorsal. También es otro de las cuestiones que nos causan un poco de ruido, porque igualmente también ese plano dorsal, aquí lo vamos a ver como una línea, por lo que les mencionaba hace rato, por las dimensiones que se manejan en las diapositivas, nada más se manejan 2 dimensiones, por eso se ve como una línea, pero es igual muy semejante a este plano que vemos aquí, o a este que vemos aquí, nada más que va, si lo moviéramos hacia acá, hacia donde va la manita, si lo moviéramos hacia acá y quedara aquí, vendría siendo un plano dorsal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos definir ese plano dorsal? Pues yo creo que también es relativo al sitio del que estemos hablando, ¿no? Y se refiere a la parte que esté más cercana al dorso, a la espalda. Es que ahí otra vez volvemos a entrar en la misma controversia. Si nosotros ubicamos ese plano aquí,
Nada más podemos decir, pues es el que divide al animal en un plano, en una parte dorsal y en una parte ventral. Y se acabó. Pero si lo movemos, entonces, Chihuahua. Entonces, a ver, si lo ponemos hasta por acá, entonces todo esto va a ser ventral y todo esto va a ser dorsal. O si lo ponemos hasta acá, todo esto va a ser ventral y todo esto va a ser dorsal. Ahí es donde entramos en la controversia. ¿Sí? Entonces, para quitarnos otra vez de esos problemas, decimos que el plano dorsal es perpendicular al plano mediano y también va a ser perpendicular al plano transverso. Y se acabó. Ya lo podemos mover sin ningún problema. ¿Sí? ¿Sí, compañeros, o no? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, esos son los planos corporales que se manejan. Ojo, está el plano mediano, el plano sagital, el plano transverso y el plano dorsal. ¿Sí? Entonces, son los únicos planos que se manejan. Son planos corporales, ¿sí? Hago la aclaración porque ahorita vamos a entrar a los términos de situación y dirección y luego me los confunden porque dicen, pues el plano craneal. No, espérame. No, el plano craneal, no hay plano craneal. Ajá. Entonces, aquí terminamos los planos. ¿Queda claro? Aquí terminamos los planos. Sí. Ok. Entonces, vamos a entrar a los términos de situación y dirección. Sí, que ya son otros. Entonces, aquí en los términos de situación y dirección, vamos a ver estos dos términos, el craneal y el rostral. Ajá. Entonces, cuando decimos que cuando hablamos del término craneal, tenemos que referirnos a que la estructura va, mira, se dirige hacia la cabeza del animal. Todo lo que va hacia la cabeza del animal es craneal. ¿Sí? Así estemos en la cola. ¿Sí? Si aquí está una vértebra y acá está otra, entonces la que esté más cerca a la cabeza, pues va a ser craneal con respecto a la otra. Sí, a ver, déjeme ver mi esqueleto. Bueno, no el esqueleto de... ¿Dónde está? Me perdió. Bueno. Perdón, pero es que... Ahora ya se me perdió. Sí. Si nosotros vemos la columna vertebral, bueno, ya vimos que es una sucesión de huesecillos de craneal a caudal, aprovechando de craneal a caudal. Ajá. Estos huesecillos se conocen como vértebras, cada una se conoce como vértebra. Y entonces, con respecto a esta, pues esta es craneal. ¿Por qué? Pues porque está más cerca de la cabeza del animal o está sí está más cerca de la cabeza del animal con respecto a esta. Pero esto también es relativo porque si decimos esta con respecto a la que le sigue, pues esta es craneal y esta viene siendo caudal. ¿Sí? Y así nos podemos ir hasta la última vértebra de la cola,
lo que les mencionaba, entonces decimos que esta es craneal y esta es caudal, porque estamos tomando como referencia estas dos vértebras. ¿Sí? Esta costilla es craneal con respecto a la última. Esta es craneal. Ahora, si vemos la que está hasta acá, pues obviamente que esta es más craneal, ¿no? Esta es craneal con respecto a la penúltima. ¿Sí? Este borde, por ejemplo, de la escápula, este se conoce como escápula, este borde, como ve hacia la cabeza del animal, este borde es craneal. ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Los Sí, demás. profe. Entonces, ¿queda claro este concepto? Todo lo que va, mira, o se dirige hacia la cabeza del animal es craneal. Ahora aquí la cuestión es, ¿se utiliza en todo el cuerpo? ¿Se utiliza en todo el cuerpo del animal? Ahí está. ¿Se utiliza en todo el cuerpo? ¿Sí o no? Yo creo que no en todo. Por ejemplo, las patas, por ejemplo, en la parte de arriba, que era, ay, disculpen los perros, eran, los huesos eran consecutivos, no era en serie. Y ahí ya se podría decir como el de adelante era caudal sobre el otro, pero en las patas no sé si aplicaría eso porque no son consecutivas. Son repetitivas, sí, pero no son consecutivas. Independientemente de que sean consecutivas o sean repetitivas, no tiene nada que ver, pero sí, estos términos no se aplican en los miembros, ¿sí? Porque hasta aquí, si ven, el borde del miembro torácico, este borde, también vendría siendo craneal, ¿sí? Pero a partir de los carpos, que está aquí, es lo sombreadito, aquí están los carpos y los tarsos en el miembro pelviano, ya no es lo mismo. Aquí nosotros podríamos pensar, pues esto es craneal porque ve hacia la cabeza del animal. Pero no, ya se convierte en dorsal. Y aquí también, acá en el miembro, también. ¿Por qué sería? ¿Por qué Quizá creen porque que? están más apegados a otro plano. Ya no ¿Pero a cuál? dependería tanto de Al la dorso, al del dorso. delantero o trasero. Bueno, Plano central, ¿no? medítenlo, ahorita lo vemos. Ajá, pero aquí entonces, en los miembros, a partir del carpo, les vuelvo a repetir, a partir del carpo y a partir del tarso, ya no se utiliza este término craneal, ¿eh? Y aquí está. Ya cambia dorsal, pero ¿por qué cambia dorsal? Sí, entonces, medítelo un poquito. Y ese venía siendo el término craneal. Entonces, es todo lo que va, mira, se dirige hacia la cabeza del animal. ¿Sí? Ahora, en la cabeza del animal, no podemos utilizar tampoco el término craneal, porque es el punto de referencia con respecto al cuerpo. Entonces, la cabeza es el punto de referencia. Bueno, y entonces, ¿qué término utilizamos ahí en la cabeza? Aquí en la cabeza nosotros utilizamos el término rostral, que quiere decir que toda la estructura va, mira, o se dirige hacia la punta de la nariz. ¿Sí? Y entonces decimos aquí que los hollares son rostrales con respecto a los ojos. Los ojos son rostrales con respecto a los cuernos y a las orejas. Ajá, ¿por qué? Pues porque se acercan un poco más hacia lo que sería la punta de la nariz. ¿Sí?
Ese término únicamente lo utilizamos en cabeza y sustituye al término craneal en cabeza. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Y entonces, Entonces igual sería sigue siendo que, caudal, ¿no? A ver, espérame. A ver, uno a la vez. que sí sería lo que mencionó de que los cuernos serían proximales al rostral, que sería está más cerca que de la nariz, ¿no? A la nariz. O como, eso no, A no lo entendí. la punta de la nariz. Sí, o sea, el término rostral nos dice que la estructura va, mira o se dirige o está más cerca a la punta de la nariz, el término rostral. Y únicamente se utiliza en cabeza, en las estructuras que se encuentran en cabeza. En otro lado, no. Sustituye al término craneal cuando nos referimos a la cabeza del animal. Porque no podremos utilizar el término craneal en cabeza porque la cabeza nos sirve como referencia para otras estructuras del cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces ese vendría siendo el término rostral. Y y bueno, acá déjenme buscar. Mero. Aquí estamos viendo bueno, el esqueleto de lo que viene siendo la cabeza de un animal, en este caso un bovino. Ajá. Y ese que vemos en azul viene siendo el hueso frontal y ese es el hueso nasal. Está en cafecito. Entonces, podríamos decir que el hueso nasal es rostral o se encuentra rostralmente a lo que vendría siendo el frontal, que está de color azul. ¿Sí? Y los incisivos son rostrales con respecto al maxilar, que está aquí de color amarillo. Ajá. Son rostrales. Y bueno, este hueso maxilar es rostral con respecto al cigomático, por ejemplo, y al lagrimal. ¿Sí? Es rostral. Ajá. Así es como se maneja esos términos. ¿Ok? Maestro, Bien. entonces siempre va a ser como un comparativo cuando estemos hablando sobre Exactamente. O sea, posicionamientos. ajá, o sea, vamos a decir, pues el hueso nasal, vemos que está rostralmente al frontal, pero ahí ya estamos ubicando, ¿sí? Ya estamos ubicando, ya estamos dando la dirección correcta que tiene ese hueso con respecto a los demás huesos del cráneo. Ajá, es lo que les decía, o sea, sí, yo vivo en Texcoco, ok, es la cabeza, pero ¿dónde exactamente? Pues, bueno, pues aquí en tal calle, ¿no? Sí, entonces ya estoy dando la dirección correcta a esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Sí, después profe. viene el término caudal. El término caudal es lo contrario a craneal, ¿no? O sea, caudal nos está indicando, el término caudal nos está indicando que la estructura va, mira o se dirige hacia la cola del animal. Sí, y aquí está la flechita, miren, el término caudal. Por eso les mencionaba yo, pues la oreja es caudal con respecto al ojo. El ojo es rostral, pero la oreja es caudal. Sí, y así nos podríamos ir con las vértebras. La primera vértebra es la más craneal y la que le sigue es caudal. Pero entonces la segunda con respecto a la tercera, pues la segunda es craneal
y la tercera es caudal. Y así nos podemos ir. ¿Sí? Ahora, estamos hablando nada más de huesos, pero si por ejemplo nosotros vemos un riñón, pues el riñón tiene un polo craneal. ¿Por qué? Pues porque va hacia la cabeza del animal, pero tiene también un polo caudal. ¿Por qué? Pues porque va hacia, esa estructura va más bien mira hacia lo que sería la cola del animal. Entonces, esto es caudal y esto es craneal. ¿Sí? Ajá, aquí en la columna, pues esta vértebra, la última vértebra lumbar es craneal y bueno, lo que viene siendo el sacro es caudal a esa vértebra, a esa vértebra lumbar. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, profe. eso vendría siendo caudal, pero aquí también entramos en un pequeño problema porque, pues lo mismo que craneal, lo utilizamos en todas las partes del cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Sí o no? No. No, igual que la primera. No, otra vez por los miembros, ¿no? Exactamente. Tenemos los miembros otra vez. ¿Sí? Entonces, a partir de los carpos otra vez, o sea, lo podemos utilizar, el término caudal no hay problema, lo podemos utilizar en la cabeza, en el cuello, en el tronco, en la cola del animal y parte de los miembros, porque aquí vemos este borde que es caudal. Ajá, este borde viene siendo caudal. Pero ya a partir del carpo, en el miembro torácico y del tarso, en el miembro pelviano, ¿sí? De aquí hacia abajo, esta superficie ya no podemos decir que es caudal, sino que aquí hablamos ya de una superficie palmar, en el caso del miembro torácico y en el caso del miembro pelviano, viene siendo plantar. Ahora, si ya cuando estuvimos viendo el término craneal, los puse a meditar, deme una explicación de por qué cambian la dirección. ¿Alguien me puede explicar? Disculpe, no escuché la pregunta completamente. ¿Por qué hay diferencia entre ¿Por qué y cambia, la dirección cuando llegamos aquí al miembro, lo que sería prácticamente la mano y la pata del animal? ¿Por Porque qué? están dirigidas hacia el dorso, no hacia la cabeza, a diferencia de los otros órganos o de los otros huesos que la parte superior llegaban al punto de la cabeza o de la cola, pero las extremidades no, están dirigidas hacia el dorso. Pero realmente se ven dirigidas hacia el dorso. Se ven unidas, ¿no? Creo que es un término más completo, se ven unidas. Por ejemplo, lo que vemos del tronco está o dirigida hacia la parte dorsal o hacia la parte craneal, pero las patas no. Por eso, pero entonces, ¿por qué aquí es dorsal? Y aquí también es dorsal. Bueno, se los dejo de tarea, medítenlo y a lo mejor cuando veamos los términos dorsal y ventral, Profe, a lo mejor queda más claro. ¿Qué pasó? tal vez es porque va dirigido hacia afuera del animal, no hay punto como de comparación con algo. Pues sí hay punto de comparación porque nos está diciendo que es dorsal.
En donde no hay, En donde no hay punto de, comparación con el dorso. en donde no hay punto de comparación, bueno, sí, también hay punto de comparación, pero esto va en relación con la superficie dorsal tanto de la mano como del pie. Entonces, medítenlo, consúltenlo con la almohada y pues ahora sí que platicamos hasta el martes, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo ven? Sí, profesor. ¿Cómo quedó ¿Sí? el horario? Pues quedó el martes de 7:30 a 9 de la mañana y ¿cuál era el otro? Para que no haya De problema, las 12. todos los jefes de los 3 grupos ya tienen el horario para que se los pasen a sus grupos. Creo que de 12 a 2, algo así, de 12:30 a 2. De 2:30 a 2 y los viernes pues de 7:30 a 9 y 6:30 a 8. A 8, ¿no? Sí, profe, Así, bueno, así me mandaron ese horario. Les decía yo que sí me causa un poco de ruido por el hecho de que nos tengamos que ver 2 veces al día, pero si así lo quieren, pues ni modo. Es que nos cuesta mucho trabajo, profesor, ponernos de acuerdo en un horario que coincida los 3 grupos. No es trabajo, compañero. Lo que pasa es que no quieren ponerse de acuerdo. Están viendo cuestiones personales que no tienen nada que ver con las cuestiones académicas. Exacto, profe, no priorizan sus. Exactamente. Ese es el problema. Por eso no se ponen de acuerdo. Pues supongo, profesor, pero pues es que al final, a la hora de hacer las votaciones por los horarios, pues ciertos horarios ganan, entonces. Ok, entonces nada más, ojo, porque si esto ya lo hicieron oficial y me mandan un horario, si ellos me mandan, si me dicen, no, pues pónganse de acuerdo con los alumnos y hagan su horario, pues ya no hay tanto problema. Pero si ellos me mandan el horario, nos tenemos que ajustar al horario. Ajá. O sea, nada más se los advierto porque como quiera que sea, comentábamos en la mañana que esto ya lo hicieron oficial en el sentido de que hasta votaron en el consejo. Entonces eso ya es oficial. Ya nada más es cosa de que se ponga a trabajar el cuate el disque administrador, o bueno, el académico, y nos mande ya, bueno, me mande la carga de asignación académica, de carga académica, y pero también puede ser que también me mande horarios. Ajá. Entonces, si me manda horarios, nos tenemos que ajustar a los horarios que nos mande este disque administrador. Yo dudo que le mande horarios, profesor, porque de hecho en los horarios que hizo mal los horarios. Por lo menos para mi grupo había un horario, bueno, había clases que nos metió y se traslapaban. Entonces yo no quiero meter en ese problema porque ya de por sí, aún no teniendo profesores, nos organizó mal las clases, pero pues quién sabe. Igual si él manda horarios y nos tenemos que adecuar, yo creo que pues no nos va a quedar de otra, profesor. Bueno, en lo particular, de mi parte no hay problema. Ajá. A ver, espérame tantito. Aquí hay a Mauricio Canseco. Yo creo que ya lo leyeron todos. Y si confirmo lo de arriba, es más el querer joder al otro grupo que querer ayudarnos todos. ¿Qué tan cierto hay en eso, compañeros? Profe, ni nos Todo, topamos. profe, porque hemos tenido algunos roces con cierto grupo y sinceramente solamente por unas personas no nos pudimos acoplar bien al horario. Cuando otro grupo también ya también tenía disponible un horario y por cierto grupo no pudimos quedarnos en ese horario, pues. Sí, entonces, sí. pues ahí está la riña.
Sí, Es muy pero complicado porque de acuerdo con otro grupo, profesor. Siempre va a haber diferencias. Es un rollo ponerse de acuerdo tres grupos, no es a ver, por no, espéreme tantito. Sí, o sea, yo se los comento porque, les comento esto porque, les digo, no es la primera vez que me sucede esto, ¿eh? No es la primera vez. Y con otros grupos, así en un segundo, en cuanto nos pusimos de acuerdo que les iba a dar clase, en un ratito me organizaron un horario. En un ratito, así, ¡pum! Yo necesito 4 sesiones. Ah, sí, ok, déjenos platicar. Y empezaron a, no sé qué empezaron a hacer. Ya está. Tal día, tal día, tal día y tal día. En esos horarios. Entonces, aquí ojo porque si se están sacrificando cuestiones grupales por cuestiones personales, no va por ahí la cosa, ¿eh? No va a ir por ahí, no va por ahí la cosa porque de manera presencial todos nos tenemos que presentar al horario que se marque, ¿sí? Naila, tiene levantada la mano. Es que bueno, yo lo veo como que nadie era que nos estuviéramos atacando. Es que realmente muchas veces podíamos proponer un horario y iba a chocar con otro de otro grupo. Y yo no estoy diciendo ningún grupo en específico, pero es que somos 3 grupos con diferentes horarios. Es muy entendible que no nos podamos organizar. Entonces yo creo que no deberíamos de verlo como de tuvimos roces o desacuerdos, porque simplemente son nuestros horarios. Nadie de nosotros decidió nuestros horarios, los decidieron por nosotros. Entonces solamente tenemos que intentar adecuarnos, entender también el que otro grupo tiene clase, no podemos ser la palabra envidiosos con, ay, yo quiero que a fuerza sea este día, porque también hay que ponernos en la situación, ¿no? De otras personas, de ellos también tienen clases o se les están juntando a varios que apenas nos están dando maestro, es una clase tras otra, y así 4 horas consecutivas sin despegarte de la computadora, pues también es cansado. Creo que todos deberíamos de apoyarnos y no echarnos la bolita de, ellos tuvieron la culpa o ellos tuvieron la culpa, simplemente es entender y pues ya, y eso. Berenice. Bueno, creo que sí estamos de acuerdo que no nos pudimos poner de acuerdo. Se hizo una votación que se pasó a los 3 grupos y tampoco se pudo contestar. Contestaron muy poquitos, contestaron como 60 de todos. Entonces también como que creo que no tienen mucho interés en eso de considerar un horario. Mauricio. Yo, profe, bueno, es que más que nada los problemas que hay entre los 3 grupos es que uno quiere dar un horario y no, los otros no se quieren aflojar nada. Les dices un horario y dicen, no, es que mi grupo no quiere. No es tanto de mi grupo como de otro grupo. No es una directa a nadie, pero ponen más sus sentimientos personales y el querer que se haga lo que ellos quieran que lo que a los 3. Ese es el problema. Jos. Yo creo que es más lo que dice la compañera Berenice, que no intentan participar, ya que los que estábamos viendo el horario, los jefes de grupo, intentamos hablar con los compañeros y todo, pero en los días que los solicitamos no votaban, no participaban, y pues tuvimos que dar el horario como nosotros podíamos, como nosotros creíamos, sin tener en cuenta ninguna cosa personal. De hecho, yo estoy poniendo mis clases en horario de trabajo que yo tenía. Pero pues es como terminó quedando el horario debido a que, como habían mencionado, son 3 grupos donde es complicado encontrar una hora que no tengamos los 3 al mismo tiempo y después que se adecue a los demás. Teníamos alrededor de 5 o 6 horas contempladas, no votaron cuando se les solicitó, no opinaron cuando se les solicitó y terminó siendo el horario así. Bueno, Indira.
Pues como dijo nuestro compañero y también Berenice, se les pidió que votaran, que dieran sus horarios. Nos reunimos también, pasamos el link para que dijeran sus motivos y horarios en los que se podía. Y como ya se mencionó, se buscaron horarios que todos los tres grupos pudiéramos y algunos también metieron asuntos personales. Algunos fueron de los tres grupos, eso ya no importa, pero se buscaron los horarios. No es porque nos caigamos mal, sino que esos fueron los horarios que más se aceptaron. Y los que no votaron fueron porque no muestran interés. Al igual, yo voy a hablar por mi grupo, muchos también no contestan en mi grupo. Y no puedo estarles dice y dice porque tampoco soy sus mamá para andar tras ellos. Ya estamos grandes para tomar nuestras propias responsabilidades. Ok, Alberto. Bueno, es que yo cuando quería hablar lo quería mencionar porque al principio todos estaban hablando de los demás grupos y pienso que son puras conjeturas porque no tienen realmente ni idea de qué es lo que está pasando dentro de todos los demás. Yo creo que tenemos que comenzar por una perspectiva de autocrítica y yo con respecto a mi grupo me di cuenta de que muchos no querían distribuir bien las horas porque querían tener libre el viernes. Entonces eso fue lo que percibí. Yo no me puedo poner a hablar de los demás grupos porque no tengo ni idea de qué haya pasado con ellos. Y lo mismo, en mi grupo muchos no participan, se la pasan jugando, se pregunta algo serio y al mismo tiempo están pues nada más cotorreando. Entonces es algo bien complicado y yo no sé si ahorita tenga caso porque se puede cambiar de alguna manera el horario para que esté bien distribuido o no. Y yo quiero mencionarle a todos mis compañeros que saturarnos de información pues es contraproducente, de hecho va en contra de las estrategias pedagógicas porque al final no aprendemos correctamente, nos saturamos tanto que fácilmente olvidamos las cosas. Entonces yo no estoy bien de acuerdo con este horario, no sé qué piensen los demás. Y ya. Ok. Bueno, déjenme decirles una cosa. Cuando yo platiqué con ustedes, inmediatamente me di cuenta que había cierta indiferencia o le daban poca importancia a lo que yo les había, lo que yo les comenté y mi intención de darles clase, ¿sí? Esto lo platiqué yo con la doctora, le dije, ¿sabes qué? Yo veo que no tienen interés, entonces, pues sinceramente yo me retiro. Por eso es que no hubo diálogo después, porque yo ya, sinceramente no quería yo ya dialogar con ustedes, por la indiferencia que noté, la poca falta de interés. Entonces, y bueno, si no tienen interés, pues entonces que esperen a su maestro hasta que, a ver cuándo llega. Y lo dejé, pero pues la doctora me insistió, y por eso le dije, bueno, pues entonces háblales tú y diles que si quieren seguir con esto, pues adelante. Ajá. Y bueno, se dio otro acercamiento, ya pudimos platicar y y pudimos arreglar el asunto porque las autoridades estaban indiferentes al escrito que metieron, estaban totalmente indiferentes, o sea, en pocas palabras, no los pelaron. Ajá, les valió, ¿sí? Pero hay otras estrategias, por eso les dije, no hay problema. En la primera sesión de consejo nos metemos todos y como les dije, no vamos a pelear, simple y sencillamente vamos a exigir o exijan un derecho que tienen ustedes. Y ya ven cómo el asunto se resolvió fácilmente, pero sí, se necesita participación de todos y que todos estén unidos. Ajá. Son 3 grupos, son 6 grupos de cuarto que van a compartir por un tiempo la especialidad.
Entonces, si ahorita empiezan a tener problemas, ¿sí? O no empiezan a tomar en serio lo que es lo que es la especialidad, si piensan que todavía están en la prepa, señores, están jodidos. No van a llegar muy lejos, ¿eh? De veras. Si creen que todavía están en la prepa, no. Y se tienen que tomar muy en serio esto, porque acuérdense que al término de la especialidad, ustedes tienen que vivir de esto, supuestamente. O tienen que comportarse como profesionales, ¿sí? Y si van a seguir haciendo sus chiquilladas, pues no les aseguro un futuro muy prometedor, al menos en lo que es la especialidad, ¿sí? Entonces, tampoco les pido que lo tomen así, muy seriamente todo, porque también tenemos que divertirnos un poquito, pero sí que sí, cuando sea el momento de que se tenga que estudiar o se tenga que hacer trabajos, o se tengan que hacer las cosas, sí hay que hacerlas con la seriedad de las personas adultas que son, ¿sí? Yo les platico a todos mis alumnos que tenemos dos cerebros, uno racional y el otro reactivo. Y esto no lo digo yo, o sea, se ha comprobado científicamente y los psicólogos lo manejan, de que ese cerebro racional que tenemos está en la corteza prefrontal. Ajá, está en la parte más delantera del cerebro, ¿sí? Y que se desarrolla, llega a completar su desarrollo total hasta los 21 años, ¿sí? Hasta los 21 años llega su desarrollo total. Y es el que nos permite discernir, comparar, ver las cosas de una manera seria, racional, nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Pero si ese cerebro, si esa parte prefrontal no está completamente desarrollada porque abusamos del alcohol antes de que llegáramos a los 21 años, eso detiene ese desarrollo de esta corteza prefrontal. Por eso es que en Estados Unidos la mayoría de ellas a los 21, y si ven aquí es a los 18. ¿Sí? Allá en Estados Unidos no les venden alcohol si no llevan una identificación en donde diga que son mayores de 21 años. Pero es En por México hay esto. corrupción, profe. ¿Eh? En México no se hace así, a pesar de que sea los 18 años la regla de que se vende alcohol, lo hacen incluso a menores de edad, mucho más todavía. Y aún Exactamente. así cometen el error de mandar a comprar a personas adultas con tal de consumir alcohol. ¿De qué sirve una regla así si no se respeta? Bueno, sí, o sea, tiene razón. Pero a lo que voy es que ese cerebro racional, ok, se desarrolla a los 21 años, completamente. ¿Sí? Hay gente que no lo llega a desarrollar completamente y a los 50, 60 años todavía sigue comportando como un chamaco. ¿Sí? Son los que tienen el síndrome de Peter Pan, que ya son grandes y que todavía se sienten, o lo que ustedes lo conocen como el chavorruco, ¿no? Que todavía se sienten así como que tienen 25 años y pueden seguir haciendo cosillas que no deben. Pero tenemos el cerebro reactivo. Ese nos ayuda a sobrevivir. Eso es una parte excelente del cerebro porque nos ayuda a sobrevivir. ¿Sí? Pero así como nos ayuda a sobrevivir y a reaccionar ante los cambios del medio ambiente,
para tomar una reacción rápida. Por ejemplo, si alguien se está ahogando, ese cerebro reactivo nos hace aventarnos al agua y luego cuando estamos adentro nos acordamos de que no sabemos nadar, ¿sí? Pero ya nos aventamos a salvar a alguien. Pero es por ese cerebro reactivo que nos impulsa a actuar de esa manera. Ajá. Les digo, les vuelvo a repetir, es muy bueno tenerlo porque realmente nos ayuda a sobrevivir, pero por otro lado también es el que nos dice que no estudiemos, es el que nos dice que veamos mejor, acabemos de ver la serie que empezamos, o sea, X serie, una que estuvo fue muy famosa hace algún tiempo, fue el Juego de Tronos, por ejemplo. Entonces es el que nos dice, no, termina de ver Juego de Tronos, o termina de ver la película. No estudies, vete a chupar con tus cuates, estás más a gusto. O no estudies, vete a la fiesta. Ya después mañana ves qué rollo. O vete a ver a la novia, ¿no? Cuando tenemos que estudiar. Entonces, es que luego a veces nos gana. Entonces tenemos que activar un poquito el cerebro racional para poder sacar el trabajo. Y esto nos ayuda también a convivir con los demás. Y esa convivencia y esa unión que tengan ustedes, ¿sí? Les va a servir para que después ustedes cuando salgan puedan trabajar con otros individuos. Porque eso es lo que se está pidiendo ahorita, el trabajo multidisciplinario. Ajá. Las habilidades que se conocen como habilidades blandas. Las habilidades duras las tenemos en la escuela, pero hay que también aprender habilidades blandas, socializar, el trabajar en equipo, el ser tolerante, etcétera, etcétera. Entonces, como les vuelvo a repetir, si quieren ustedes trabajar como se debe, tienen que poner a trabajar su cerebro racional y no ver intereses personales sobre los intereses grupales. ¿Sí? Aguas. María Denis levantó la mano. Sí, profe. Yo creo que todavía se puede cambiar esos dos horarios. Solamente es ponernos bien de acuerdo y pasarnos nuestros horarios, bueno, los jefes de grupos de cada grupo, que se pasen sus horarios para ver qué horas tienen libres y así poder acomodar esos dos horarios. Bueno, porque creo que sí es pesado tener dos clases de anatomía en el mismo día. Y más por lo que dijo el compañero, no es como prudente saturarse de información en un solo día. Exactamente. O sea, como les vuelvo a repetir, por mí no hay problema. ¿Sí? Por mí no hay problema. Porque me gusta lo que hago, pero pues sí, ya no todos están de acuerdo con ese horario de usted.